no solo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Buenas tardes, María Inés. Sonny Martínez te saluda desde Bariloche. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto poder charlar contigo, aunque la temática es una temática que nos toca a nosotros muy de cerca. Aquí en San Carlos de Bariloche se están viviendo complicaciones muy fuertes para los jóvenes del Alto Barilochense, de la zona más desfavorable de Bariloche, que están siendo bajados de los colectivos, que están recibiendo malos tratos. Estaba leyendo yo en estos días, por ejemplo, que ha aumentado en estos últimos 3 años considerablemente la población carcelaria en todas las instituciones carcelarias de la Argentina. ¿Cómo analizás vos, cómo caracterizás la etapa que se está viviendo específicamente en esta circunstancia? Sí, a ver, vos mencionaste varios temas, todos tienen que ver más o menos con lo mismo, tienen por ahí un abordaje diferente. A ver, la etapa que estamos viviendo es una etapa claramente represiva, de repliegue de los derechos en general. Permitime decir que además venimos de una etapa, de la previa al macrismo, donde había una decisión política clara de todo lo contrario, digamos, de no reprimir la protesta social en ninguno de sus sentidos. Para hablar de todos los temas que dijiste, hubo una política carcelaria determinada, donde se intentaba, al contrario, digamos, cada vez temáticas diferenciadas como para que las penas se cumplimentaran de otra manera. Se intentó reformar para mejor la ley de ejecución penal y había una decisión política clara hacia las fuerzas de seguridad de no reprimir, digamos, y no solo no reprimir la protesta social, sino que era muy fuerte la penalización hacia adentro de las fuerzas cuando había algún caso, digamos, no ya el extremo del gatillo fácil, sino cualquier otro caso intermedio de violencia policial. Claro, de exceso o de violencia innecesaria. Claro, digamos, estas cuestiones de haber una doctrina Chocobar era algo impensado. Tal cual. Yo recuerdo una anécdota que contó en su momento Filmus, en los primeros días de gobierno de Néstor Kirchner. Recordémosles a nuestros oyentes que los primeros días de gobierno de Néstor Kirchner era la gente en la calle constantemente, porque estaba el país en un infierno total, las calles de Buenos Aires tomadas, las plazas con manifestaciones todos los días, y cuenta Daniel Filmus que entra al despacho del presidente, que lo ve mirando por la ventana, que en la Plaza de Mayo había un soberbio despelote de movilización, de piqueteros y demás, y que la reflexión de Néstor fue: nosotros no los vamos a reprimir. Claro. Nosotros nos vamos a sentar a negociar. Y acá hay un cambio de paradigma terrible. Acá es aumentar la pobreza y al que se queja por la pobreza, palos. Yo creo que sí, hay un cambio de paradigma, hay toda una filosofía siniestra de un neoliberalismo que, digamos, que no tiene nada de generación de riqueza, que es el neoliberalismo que acumula por el despojo. Digamos, la forma de acumulación de este modelo es el despojo de los sectores populares, de los sectores más vulnerables y de aquello que es de la riqueza que está en manos del Estado, que en definitiva es de todo el pueblo. Entonces, un modelo de estas características no cierra sin represión. Y la represión es una política de Estado. Digamos, nosotros en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde el PRO, que es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y mayoría en la legislatura, se está tratando de implementar una reforma al Código Contravencional absolutamente represiva y detractora de los derechos de los ciudadanos, donde se penaliza al trapito, al limpiavidrios, al artista callejero, al vendedor de la vía pública. Digamos que son todas formas que encuentran el pueblo para poder ejercer algún tipo de actividad que le dé para comer. Claro, zafar mínimamente del hambre, claro. Estamos hablando de economía de subsistencia. Digamos, no estamos hablando de hacer unas grandes bacanales para ver cómo sacamos una moneda. No, falta que penalicen los comedores comunitarios, digamos, que hacer comedor comunitario sea delito, faltaría eso. Bueno, hay otros temas con los comedores comunitarios, digamos, a las compañeras, a las mujeres en general, que son las que están con el tema de los comedores, no les dan, no sé, los certificados de manipulación segura de alimentos, digamos, cosas que tienen que ver con que puedan ser suficientes, no les mandan la comida, les mandan comida en mal estado.
la verdad que es una situación espantosa y tiene que ver con esto, tiene que ver con un modelo que cierra solamente para unos pocos. Claro. Un modelo que cierra para unos pocos no puede sino ser acompañado de un sistema represivo. Yo te reitero, cuando la formación que había en derechos humanos, el Ministerio de Seguridad, que se crea luego de la toma aquella del Indoamericano y demás, y se crea justamente para contener a las fuerzas represivas, había específicamente formación en derechos humanos. Claro. No hay más. Claro. Y lo poco que hay, bueno, se le ríen a los docentes en la cara porque tienen impunidad. Ficha libre, claro, tienen impunidad. La ficha limpia que en Brasil le imponen a Lula, acá es ficha limpia para todo. Acá hace poco, vos no sé si te habrás enterado que hace un tiempo secuestraron virtualmente a 2 compañeros de la Garganta Poderosa. Sí. Y bueno, y los torturaron, y la semana pasada salió el fallo. Sí. Claro. Y verdaderamente es un fallo inédito, porque además en el fallo se habla de tortura, y en general cuando se lograba alguna sentencia en ese sentido, alguna condena, y no se hablaba de tortura, se hablaba de excesos, se hablaba de cosas, porque, bueno, ahora se habla de tortura. ¿Pensás que esto le puede poner un freno al accionar de las fuerzas represivas? ¿El hecho de la existencia de esta sentencia? Lamentablemente yo creo que no. Porque estamos hablando, a ver, el Poder Judicial no es una isla. En todo este contexto, el Partido Judicial es un socio fundamental para este modelo. Digamos, se trata de una entente alianza Cambiemos pro neoliberalismo. Sí, a Bonadío me remito. Judicial, claro. Bueno, esto que es todo el famoso lawfare, que le han puesto nombre, esta andanada que recorre América Latina, como otro fantasma en algún momento recorrió Europa, tiene que ver con esto, tiene que ver con reprimir, con perseguir y con proscribir a los dirigentes populares. Yo personalmente reconozco a Cristina Fernández de Kirchner como la principal dirigente popular que es perseguida, pero digamos con ella muchos más. Milagro Sala, bueno, el caso de Milagro sí, Julio Devido es un perseguido político. Julio Devido es un perseguido político. Julio Devido es un rehén. Claro. De este sistema, es un preso político, pero además, digamos, a ver, es el único que quedó, porque en su momento liberaron a Delía, liberaron a Esteche. Sí. A Zanini, digamos, porque bueno, era verdaderamente un estándar. Devido es un estandarte. ¿Por qué? Porque Devido materializa lo que fue el cambio de la matriz energética y comunicacional de este país. Digamos, los cambios que hizo en lo que tiene que ver con comunicaciones y con energía, y se los debemos a Devido. Entonces, como es un símbolo, y gente de simbología sabe mucho también. Digamos, nosotros por ahí cada tanto pensamos, lo subestimamos. Yo creo que cada tanto lo subestimamos, que vinieron a robar. No vinieron solo a robar. Perdón, Sí. Vinieron a instalar esto. Ellos tienen un modelo de país represivo, excluyente, para unos pocos. Entonces, para todo esto, montan todo esto otro y apelan a lo simbólico. Claro. Porque lo simbólico es muy importante. Entonces, tener preso a Devido no es tener preso a cualquiera. Claro. Entonces, en este contexto, la militancia social, bueno, tuvimos la detención de Juan Grabois también la semana pasada, y los otros referentes de las organizaciones sociales. Bueno, estas detenciones tampoco son al azar. Algún compañero me decía, bueno, por ahí no se dieron cuenta, pero ellos sí se dieron cuenta. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que son cosas que las hacen porque de esta forma disciplinan al conjunto. A ver, si está una expresidenta todos los días al borde de que la pueda meter presa, ¿qué espera al común de los ciudadanos? Claro. Y María Inés, ¿cuál es la posibilidad que tenemos desde el campo nacional y popular de ponerle un freno a esto? Yo creo que como siempre es la organización, digamos, la organización, la gestión, la generación, el generar vínculos, articular con sectores, articular en la región, digamos. Esto, insisto, que no es una cosa
solamente la Argentina, no es patrimonio de la Argentina, ¿no? Nos queda poco en la región, nos queda Evo, y bueno, Maduro, que tampoco sabemos cuánto, porque la guerra que se está haciendo contra Venezuela, claro. Están preparando la invasión, lo dijo el secretario general de la OEA, ¿no? Claro. Bueno, vos fíjate lo que fue el discurso de Macri. En la ONU, digamos, él se paró como un dirigente de la región, digamos, de los representantes del neoliberalismo en la región, y lo primero que hace es apelar al cuco, digamos, de Venezuela, y de paso un palo por el tema de Irán y demás, digamos. Entonces él se planta así. Esto es una cosa que está orquestada. El lawfare, que sería el heredero del Plan Cóndor, digamos, lo que fue el Plan Cóndor de las Fuerzas Armadas en su momento, ahora es un Plan Cóndor judicial. Entonces, a mí me parece que la organización es fundamental, y es resistencia, es organización, es apelar. Hay organismos internacionales de otro tipo. Hay que visibilizar las cuestiones, por eso hay que proteger lo que son los medios alternativos a esta altura, porque digamos los medios hegemónicos están quedando con todo, y la visibilización y apelar a estos nichos que hay inclusive dentro del Poder Judicial, que por ahí tienen este tipo de sentencias como las de la semana pasada con los compañeros de la Garganta Poderosa. Sí, que tienen un sabor de excepción que confirma la regla, ¿no? Es tal cual, pero bueno. María Inés, una última pregunta. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la gravedad de la violencia institucional recibida por mujeres que por hombres? ¿Hay una violencia institucional machista, además, en contra de las mujeres pobres? Bueno, es muy interesante lo que me preguntas. El machismo es un tema que atraviesa, transversaliza absolutamente todo. Y la violencia contra las mujeres, la violencia institucional es mayor, sí, porque además de, digamos, de la situación propia de la que puede significar una mujer en un contexto de encierro, también se la victimiza, por ejemplo, a través de las visitas, cuando la mujer va a visitar a su marido, a su hijo, a lo que sea, es verdaderamente un vejamen. Después tenemos violencia institucional en lo que tiene que ver cuando la mujer va a hacer una denuncia a la policía, cuando va a hacer denuncia por violencia de género o cualquier tipo de denuncia, lo que significa la revisación, inclusive en algunos hospitales. La mujer recibe violencia de género, violencia institucional, cuando va a pedir a los hospitales que le hagan el visto médico a los pibes para que le den la asignación. Y le dicen no, porque bueno, ya imagínate las cosas que le dicen. Claro. Entonces la mujer sí, claramente es, además, digamos, hablamos de un 10% de hogares monomarentales en todo el país, que es muchísimo. Son mujeres solas que llevan adelante familias enteras y con estos problemas que le ponen a cada paso que tienen que dar, ¿no? Y además estar con los chicos, cuidarlos, trabajar, veámoslo, en general. Sí, trabajar y cobrar menos. Trabajar y cobrar menos, tienen la brecha salarial, tienen las mujeres generan el trabajo de cuidado de las mujeres. Me estoy yendo de tema, pero no, está bien, pero es parte, porque a ver, esta discriminación digamos, esta discriminación de lo femenino es también una forma de violencia institucional que la padecemos todos. Totalmente. Bueno, que además, y la invisibilización es un tema no menor. Vos pensás que el 20% del Producto Bruto lo genera el trabajo de cuidado que hace la mujer adentro de la casa. Digamos, todo esto que nadie le pone valor, que se lava, que plancha, que cocina, que lo lleva a los chicos, que los cuida, que los lleva a vacunarse, que le compra todo esto, lo que es la economía feminista, que se ocupa de medirlo, hacen esta medición y dicen, no es que si para los camioneros se para el país, si para las mujeres se para el país. O sea, tiene un impacto muy importante y también está invisibilizado, porque en general además las mujeres tenemos muchos problemas para poder apelar la militancia, para poder salir, para poder poner en valor todos estos temas.
María Inés, la verdad que fue fantástico poder charlar contigo y te comprometo para poder repetir esta charla. Es importante para nuestros oyentes aquí en la Patagonia poder reflexionar sobre estos temas con personas que entienden del asunto, que han estudiado el asunto y que tienen claridad para poder expresarlo de manera didáctica, digamos, con palabras comunes para que todos nuestros oyentes que son trabajadores, nuestro programa se caracteriza por ser la voz del trabajo, todos los que estamos acá somos laburantes de prensa, no somos otra cosa. Entonces te quiero agradecer muchísimo por habernos atendido. No, por favor, yo les agradezco a ustedes y cuando quieran, en lo que pueda aportar con algún comentario, encantada. Y gracias y fuerza Patagonia. Muchísimas gracias. Ahí estuvo María Inés Fadel, doctora, abogada, especialista en cuestiones que tienen que ver con violencia institucional. Lo escuchaste en Haciendo Radio, en la 94.5 FM Horizonte. ¿Dónde si no?